Arranca la semana política con los datos que mueven la agenda. Analizamos Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita, palabras con poder. Bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pública en Infinita junto a Academ. Cada lunes ponemos la lupa en lo que piensa y siente la ciudadanía a través de los estudios que publica Academ, y esta semana los datos nos vuelven a hablar con mucha claridad respecto de las preocupaciones que tiene la gente y también respecto de su percepción sobre el futuro del país. Pero por supuesto que lo que más nos importa acá en Plaza Pública Infinita es el resultado presidencial, lo que dice la encuesta respecto de las posiciones en la carrera presidencial. Se mantienen bastante estables, pero el desglose lo vamos a comentar como siempre con nuestros queridos amigos de Radio Infinita. Rodrigo Bravo, editor de política de Megamedia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están Rodrigo? ustedes? Muy buenas tardes. Robito. Y Roberto Isixson, gerente general de Academ. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Extraordinario para mí, Estuvo bueno. rico. porque estuve en el Claro Arena. Sí, yo también. Sí. Por eso yo vi cerca, no me dieron tanto ruido. Ah, ¿verdad? Sí, no se sintió. Sí, Así que- que, y eso que eso tiene- tiene que ver con el diseño del estadio. porque- Una de las cosas que tiene como mejora, digamos, única, es el tema del audio, que Sí. es espectacular. Se escucha Sí, pues increíble. techo de madera, cubierto. Me contaban que la iluminación es increíble porque no se ve las Increíble. sombras de los jugadores como era Es antiguamente. increíble. O sea, Es de increíble. un altísimo Sí. estándar. Sí. Y Y la después- cantidad, y las sí. cámaras, la seguridad. Yo después Sí. vi la transmisión, llegué corriendo a mi casa de la transmisión y encontré que se veía como de la Premier. Para ver el gol de San Pedri, Sí, por supuesto. por Y supuesto. el de Igual Edward Bell. le tengo que confesar que hubiera empatado o perdido la Católica, me hubiera sacado una sonrisa. Eso es terrible. Me hubiera sacado No, una no, sonrisa, sí. sí. Me hubiera sacado No, una era como sonrisa. bien nerviosa la situación. De hecho, me contaron, yo no lo vi, pero me contaron que hubo un penal ahí. Que, No fue que- penal, no fue penal. Que No, parece pero que fue- sí, que era bien Pero no penal. estuvo tenso. Robito, hubiera sido impresentable que hubiéramos perdido. Y la empataron. tuvimos ahí, ¿eh? Nos Sí, pudieron no, empatar realmente, en los descuentos. Sí, fue difícil. Oye, ¿estamos en los descuentos o todavía no? Empatado a propósito de lo que muestra la última Academ. O sea, está terminando el primer tiempo recién, Sí. diría yo. Quedan 3 meses, son los 3 Pero meses ¿cuánto más tiempo hemos importantes. tenido ya? Es que lo que pasa es que yo creo que la elección presidencial no es un partido de fútbol. ¿Ya? A pesar de que tiene una estructura como si fuera un mundial, porque se juega cada 4 años, ¿cierto? Sí, cierto. Y por lo tanto, en el fondo tiene esta condición especial, Sí. pero es un mundial de fútbol con 4 tiempos más que 2. Entonces, yo diría que estamos terminando Mira. el segundo cuarto, como se diría en básquetbol. en básquetbol. Viene ahora todo este proceso hasta el 18 de septiembre, diría yo, que es el tercer cuarto. Y ya después del 18, que es un receso que de alguna manera se toma la campaña y los chilenos que Y estamos todos, en modo sí, 18, todos. y nadie va a escuchar nada. Después de eso ya propiamente tal parte el último cuarto de esta primera vuelta, que va a partir con ella el inicio de las franjas, ¿cierto? Los debates. Los debates, Sí. alguno que otro seminario. Sí. Entonces, a mí me parece que estamos terminando recién el primer tiempo, si queremos ponerlo en términos futbolísticos. Minuto 45, 44 con descuento. Y con un empate, según nos muestra la Empate encuesta técnico. de esta semana. Con un empate que... A ver, sigamos con la lógica futbolística. Hoy día de la mañana decía, pongamos un segundo la pelota al piso, porque de alguna manera, como es un mundial, ¿cierto? Que se juega cada 4 años, yo lo que he visto es una intensidad del hincha sin igual. Candidatos, gobierno, políticos, analistas, encuestadores, la opinión pública siguen a la hora las declaraciones de los candidatos, los encuentros, seminarios, viajes en terreno y entrevistas. Estamos atentos a todo, esperando el acierto, pero sobre todo el error, que puede convertirse en un meme o se vuelva viral en TikTok o en Instagram. Entonces vuelan las tesis, las hipótesis, las interpretaciones, las sobreinterpretaciones sobre la alza o baja de 1 o 2 puntos de algún candidato. De hecho, hoy día de la mañana escuchaba en una radio amiga a un destacado periodista que nos decía: qué distintas son las encuestas semanales una de la otra. Todo porque en casa había bajado 1.28 No. y la otra había subido Sí. 2.29. Yo sé Eso qué es radio una- era. Es una sobreinterpretación. Sí, pues, Una sobreinterpretación de lo que está pasando. Entonces, Total. si uno pone la pelota al piso, yo creo que lo relevante es que esta es una elección que hace 7 semanas está estancada. ¿Tanto? 7 semanas. Y desde el- Estancada en la Nada. punta y estancada también en los que, No los ha que se quedan variado, pegados. La verdad es que no ha variado nada. O sea, nada ha cambiado realmente. Déjeme poner, ¿por qué lo digo? Ya. ¿Qué es lo que mostró la encuesta de Academ de esta semana?
en un escenario estable. Cas 28, Jara 27, Matei 14, Parisi 11, Kaiser 7, Maynicol 2, Marco Enrique Minami 1, Artes 1 y 9% de indeciso o de no electores. ¿Cuál ha sido el promedio de la misma encuesta CADEM de las últimas 7 semanas? Cas 28, Jara 27, Matei 14, Igual. Parisi 11, Kaiser 6. Pero igual. Lo mismo. No ha pasado nada. No pasó nada. ¿Cuál es el promedio actual de todas las encuestas que se han publicado en las últimas 2-3 semanas? Cas 27, Jara 27, Matei 14, Parisi 9, Kaiser 8. La diferencia de las encuestas con CADEM es en promedio 0,4. No, se ve margen de error. Entonces, ¿qué ha pasado en las últimas 7 semanas? Nada. Entonces, la pregunta Obvio. relevante es, ¿puede cambiar algo en este escenario de estabilidad? ¿Qué cosas pueden influir Sí. en el debate, en la opinión pública, en las redes sociales, para que no sea casi Jara quienes pasen a segunda vuelta? Porque en el fondo, lo que tenemos que, la lectura que hacen las encuestas son dos principalmente. Primero, digamos con toda seguridad, para que después no inventen que no lo anticipamos, va a haber segunda vuelta. Es un dato. Y lo segundo es que si la elección fuera el próximo domingo, en esa segunda vuelta estarían Kast y Jara. Entonces la pregunta es, ¿pueden los que están terceros, Matei, Parisi, Kaiser, Dar la vuelta. tercero, cuarto, quinto, ¿cierto? Darlo vuelta en este tercer tiempo que viene ahora, este nuevo comienzo, por así decirlo. ¡Chachán! Ahora Suspenso. que están en el fondo inscritas las candidaturas, que van a empezar a, ya están los programas, van a estar sus eslogan, están los equipos, claro, van a ir sumando gente. ¿Está por verse? algunos. Responde la pregunta. ¿Está por verse o es posible? Bueno, ocurrió el 2021. Yo creo que eso es importante. Que lo hemos dicho y lo decíamos en el programa anterior, ¿cierto? José Antonio Cast en agosto del 2021 estaba marcando 10 puntos y terminó marcando 28. Hubo un cambio. La pregunta es, ¿el cambio de Evelyn Matei entre abril y agosto de este año fue el cambio que uno podría esperar en una elección o puede haber otro cambio? La pregunta es si Evelyn Matei finalmente puede recuperar la intención de voto que perdió a manos de José Antonio Cast, puede quitarle votos a Franco Parisi, o la candidatura de Jara es lo suficientemente consistente y sólida para sostener el 30% de aprobación del presidente, o eso podría cambiar. Yo creo que eso está por verse y va a depender quizás más de los errores Que lo que de los acierto. aciertos. Si es así, la candidatura de Evelyn Matei depende mucho más de lo que hagan o dejen de hacer otros que de lo que pueda hacer ella hoy día. Bueno, estable el escenario en los números, Rodrigo. ¿Y estable también en las noticias? ¿En la agenda política? Han pasado cosas que no han movido la aguja. De hecho, yo tenía la ilusión, no porque me interese alguno de los candidatos, sino que porque pasan cosas, o uno podría creer que podrían haber pasado cosas en esta medición porque se inscribieron las candidaturas. Y al menos Marco Enrique Minami quizás fue el más visible en esta pasada en términos de performance, con un escenario. Lo conversábamos la semana pasada, Sí, por justo lo que cuando hizo había Kast en el sido. norte. Kast con una puesta en escena gigante. Evelyn Matei también ya grabando la franja, tratando de mostrarse en terreno con harto trabajo, pero las semanas anteriores había habido cierto movimiento, si bien Roberto nos dice que ha estado estable en las últimas 4 semanas al menos, o en las 7 con el promedio de esta y otras encuestas. Habían pasado cosas al menos que nos tenían inquietos, preocupados desde el periodismo, y de hecho quizás la semana más noticiosa respecto a eso fue cuando en agosto, el 1 de agosto, Janet Jara tenía un 31% de las preferencias y bajó un 26%, que fue la misma semana en la cual Evelyn Matei se pegó un salto, ¿no? ¿Fue la misma o una misma, siguiente? la Claro. Y ahí, claro, se movió la aguja y tuvo que ver con errores no forzados a Janet Jara. Tomó la estrategia Jara de no exponerse públicamente, de dejar de ir a los foros, de plantear su programa de gobierno y tratar de ordenar las cosas. Ahora, esta semana partió con desorden, tanto en el comando de Jara y con novedades en el de Matei y en el de José Antonio Cast. En el caso de Jara, con una crítica bien fuerte de Juan Luis Castro, el senador del Partido Socialista, que decía básicamente que el equipo de Jara no es capaz o no es suficiente para llegar a la presidencia de la República. Yo estuve reporteando eso y me contaban que parece que está un poco picado el senador Castro. ¿Por qué? Porque él se imaginaba que iba a ser el vocero en materia de salud y finalmente el equipo definió que es una conocida, Janet Vega, la que tomó esa posta. En el caso de Matei y de Cast, una temática que había sido parte de la discusión de los últimos días. ¿Quién tiene equipo?
si tienen o no tienen equipo. Nuevamente sorprendió Evelyn Matei con un listado bien grande de voceros otra vez, con algunas figuras Más de la jóvenes, ex concertación más jóvenes. Clemente Pérez, entre ellos, Carlos Maldonado, que son las figuras de lo que fue la concertación Isabel que hoy día Pla. aparecen ahí. Isabel Pla, como ya una clásica, ex ministra también, hablaba incluso el comunicado de figuras del piñerismo, pero también de estas figuras de la ex concertación. Y en el caso de Kast, sorpresa para algunos que haya arribado al equipo Bernardo Fontaine. Lo anunciaron temprano hoy día en la mañana, que se sumaba, y no solo a lo que uno podría haber creído el equipo económico o pensando en la reforma de pensiones, recordando que Bernardo Fontaine en el primer Consejo Constitucional fue clave en esta campaña de Con mi plata no. Fue representante de RN en el comando del rechazo. Exacto, fue independiente en cupo RN. No, y también participó en la la estrategia, campaña. en la La campaña, Sí. súper Sí, metido. súper activo. El único constituyente economista, ¿no? Sí, súper activo, y finalmente hoy día se suma al equipo de CAS, y no solo se suma al área económica, sino que lo hace para la meta de los primeros 90 días. Le pone 90 días casi, no 100. Desafío 90. creo, Desafío ¿no? 90. Son 3 meses. Son 3 meses. Siempre uno habla Con de una los cara 100 de primeros días. ministeriable, pero ya... ¿Una cara de qué? De ministeriable, pero impresionante. Tiene la apuesta para hacerlo, sobre ¿no? todo considerando que los principales cuadros hoy día de José Antonio Kast, los más conocidos, Ujú. están todos compitiendo por el Senado o la Cámara de Diputados. O sea, Carter está en la Araucanía, es que ella se fue a la quinta región, la Ruth Hurtado, no recuerdo qué. Araucanía distrito, también. Araucanía En el sur. también. O sea, toda la primera línea del Partido Republicano y sus grandes rostros conocidos están compitiendo en el Senado. O sea, Sí. si es que Rodrigo Galilea tiene razón y se mantiene en esa declaración que dio ayer, ¿cierto? De que RN no se sumaría a un gobierno y colaboraría desde el Congreso. Yo lo Pucha, que va a costar hacer yo lo encontré mucho más moderado, gabinete. fíjate, de Galilea ayer. Estuvo bien, Mucho pero esa más declaración llano llama la atención, a- ¿no? A dar el paso, que en otras entrevistas, por lo menos que me ha tocado. A dar el paso al equipo de CAS, si Sí, eventualmente a gana. colaborar. Lo encontré más llano, más abierto a eso. Pero fíjate que lo que Un quedó poco fue lo más contrario. ¿no? moderado Claro. en el lenguaje, sí, Roberto dice lo contrario, pero a mí me dio la otra sensación, fíjate. Bueno, pero es quizá una no podía decir percepción algo de distinto hoy día. percepción de otras entrevistas, como que lo sentí más llano. No sé. Pero que vaya a buscar a los nacional libertarios y a los social cristianos. Eso es lo que finalmente, dijo queda. Galilea. Sí. Claro, eso es lo que queda de esa entrevista. No sé, una percepción Ahora, muy hoy día en la de mañana pulso, pero- también creo que desde el punto de vista de la agenda noticiosa se llevó un poco el debate en torno a la elección presidencial, las declaraciones de la doctora Carmona, ¿no? Sí. La autora Carmona, nuevamente, en un clásico ya, Radio Nuevo Mundo. Qué ganas de tener una radio para hablar lo que uno quiere. ¿O estamos en esa más o menos? ¿Nosotros? Nosotros no. somos- No, no hablamos aquí lo que respetamos la línea editorial de la Sí, Loli. po. sí, pues si no la Loli nos reta. no. Radio Nuevo Mundo, lugar habitual, es de todos los días domingos del presidente del Partido Comunista, donde entre otras cosas dijo que estaba bien echado Mario Marcel, que entendía la renuncia, pero ¿por qué no me han explicado básicamente? ¿Por qué la moneda no Además, da nos enteraron razones? que echaron a Mario Marcel. Sí. No que renunció No por que- razones personales, sino que lo echaron. Lo echaron y espera que la moneda les dé explicaciones a los partidos. Y generó un terremoto porque Ricardo Lagos Weber, por ejemplo, uno de los voceros del equipo de Janet Jara, senador del PPD, dijo que los tenía acostumbrados a este tipo de declaraciones y básicamente ya los tiene aburridos. ¿Cómo contiene eso Janet Jara cuando el presidente de su partido constantemente le pone piedras en el zapato a la continuidad de la estrategia y la idea que ella quiere llevar adelante? Ella va a tener que contestar nuevamente por la autora Carmona, así como lo hace habitualmente por Daniel Jadwe. Ha tenido suerte que no lo ha tenido que hacer con Hugo Gutiérrez o con Juan Andrés Lago, pero sí lo que dice su presidente le genera un enredo con la moneda. Pese a que la moneda, yo tengo la sensación de que ahí hay una suerte de comando chico que está trabajando Dentro de la moneda. dentro Bueno, de la moneda. Álvaro con García Janet dijo hoy Jara. día que iba a votar por Janet Jara, Sí, ministro de Economía. Pero distinto de que el ministro diga cuál es su voto a decir que hay un pequeño comando dentro de la moneda. yo fíjate que hay solo algunos nombres que ya han salido y que de puestos bien estratégicos. Puede ser que no sean los de primera línea, pero cuando la jefa de gabinete, Camila Vallejo, sale de la moneda y se va a trabajar como directora de comunicaciones del equipo de Janet Jara, hay una señal. Me refiero a Susana Totalmente. González. Hay otras figuras de segunda línea. No, la Nicole Cardoch. Nicole Cardoch sale de la subsecretaría y pasa a ser vocera o parte del equipo territorial de Jara. Y así yo creo que al interior de la moneda hay harta gente que está preocupada de hacer el nexo, el vínculo, para que esto les vaya bien. Sin ir más lejos, hoy día hubo una polémica bien grande por la reforma de pensiones, la decisión de CAS de terminar con el autopréstamo, que la moneda fue la que puso las líneas ahí, y no el comando Jara.
Oye, Y esta decisión del comando de Janet Jara de incluir a Esteban Valenzuela en el comando cuando el gobierno decide sacarlo del gabinete, ¿eso es una señal de cambio? ¿Es una señal de nosotros no somos continuidad de este gobierno? ¿Es una señal de que la candidata presidencial representa a las dos listas? ¿Cómo se entiende? ¿O qué es lo que dice el reporteo ahí? Porque un ministro que el presidente toma la decisión de remover a Valenzuela cuota política, más por encima. un tema político y en teoría dando una señal de autoridad y liderazgo, y Janet Jara al minuto lo recoge dentro del comando. Yo creo que haciendo el símil con lo que hablábamos recién de Lautaro Carmona, hay una intención nuevamente de despegarse de ese 30%. Yo conversaba con una figura importante del comando hace algunos días, del comando de Jara, y me decía que la estrategia que viene ahora es la de segunda vuelta, adelantarla a la primera. O sea, de alguna manera tenemos que sumar ese 20% que hoy día nos falta, dicen en el comando, para ser presidente, no solamente para pasar a segunda vuelta. Entonces hablarle a otro electorado que está más allá del presidente Boric, que también ya a esta altura va a terminar con un 30% de aprobación, ¿no? sí, impresionante cómo se yo creo que los mantiene. presidentes en los últimos 3 meses tienden a mejorar un poquito. Yo esperaría que la aprobación del presidente debería o podría estar bordeando hacia diciembre, estar más cerca del 38% que votó a prueba en el plebiscito de salida que del 30%. Ya. Todos los presidentes tienen una curva de Sí. recuperación de enero, febrero y marzo. O sea, yo soy de los que cree que Boric podría tener esa curva, y si hoy día está en 32, podría acercarse al 40 perfectamente. Mira. Oye, estamos en Plaza Pública en Infinita junto a Roberto Isixson y a Rodrigo Bravo, analizando la última encuesta Cadem, mirando lo que dice el electorado, las preocupaciones además de la ciudadanía. Seguimos en Plaza Pública en Infinita. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo en la 100.1. Ya estamos de vuelta en Plaza Pública en Infinita con Rodrigo Bravo y Roberto Isixson, mirando con lupa la última encuesta Cadem, proyectando también esta semana y con información muy importante que nos trae Roberto. Tenemos información bajo llave. Esta es la información bajo llave de Plaza Pública en Infinita. Quisimos esta semana agregar una dimensión al análisis electoral, ¿cierto? Y de cómo los distintos candidatos son vistos por parte de la opinión pública, pero de una mirada distinta, creativa, usando un poquito más el humor, ¿cierto? ¿Ya? Para dimensionar cómo ven los chilenos a los candidatos desde el punto de vista de atributos que están asociados a la confianza o que apelan más bien a la seguridad, a la cercanía. Y por lo tanto, por ejemplo, le preguntamos, ¿qué candidato cree usted que se levantaría más temprano para enfrentar una jornada dura de pega? Preguntas de ese tipo. ¿Te sentirías más seguro compartiendo un viaje en carretera? ¿Te devolvería una billetera perdida con toda la plata dentro? Ética, ¿ya? ¿Te sentirías más tranquilo en un terremoto o emergencia? Si le prestaras dinero, te lo devolvería a tiempo. ¿Llamarías si tuvieras un problema grave y necesitarías ayuda? ¿Te tomarías una cerveza o una copa de vino? ¿Invitarías a ver un partido de la selección chilena? ¿Le confiarías la administración de tu sueldo o de un pequeño negocio? ¿Contaría el mejor chiste? ¿Quién creen que contaría el mejor chiste? Meo. Meo. Marco Enrique marca bien el mejor chiste. Pero yo creo que es lo Janet único que Jara. marca bien. ¿Iría a una fonda o bailarías una cueca? ¿Le dejarías las llaves de tu casa mientras estás de viaje? ¿Te sentirías más cómodo para que cuide a tus hijos? ¿Te irías de vacaciones un fin de semana? ¿Elegirías la mejor playlist para un carrete? ¿O le comprarías un auto usado sin llevarlo necesariamente al mecánico? Son estos atributos que Sí. quisimos medir y que de nuevo reflejan una Pero realidad, sí, pues ¿cierto? dicen mucho de los Dicen can- cosas. Dicen mucho, Dicen valóricamente, éticamente. ¿Quién es el equipo creativo para hacer estas preguntas? Oh, genial. No, ChatGPT ayuda, encontramos una encuesta en Estados Unidos que medía No, pues está buenísimo. algunos Está atributos, el extraordinario. equipo de Oye, yo comunicaciones decía, de cadena. a Marco Enrique Minami, por supuesto. en lo que mejor le va, o casi en lo que mejor le va, sí, en lo que mejor le va es el tema de los chistes. Sí, yo creo que la principal conclusión que me llamó la atención es que a diferencia de cuando preguntamos quién gestionaría mejor la delincuencia, Sí. la inmigración, la economía, quién es más cercano, confiable, más simpático, más creíble o capacidad para gobernar o mejores equipos, que en general los chilenos fijan sus posiciones muy asociados a su intención de voto, ¿cierto? Aquí lo que ocurrió en términos generales es que ganó en casi todos los atributos, el que gana es el ninguno. Y yo ahí, la primera pregunta que me haría es si es que estamos frente a candidatos no tan buenos
candidatos que responden a una realidad más bien de polarización más política. Pero, por ejemplo, le compraría un auto usado sin diálogo al mecánico, 37% ninguno. A ninguno. Elegiría el mejor playlist para un carrete, 36% ninguno. Te irías de vacaciones un fin de semana, 34% ninguno. Contaría el mejor chiste, a pesar de que algunos marcan más, Sí. pero el 30% te dice que ninguno. Entonces, como que de alguna manera esto refleja, ¿cierto?, que una distancia hacia la política, una distancia a la evaluación del candidato en sí mismo, y que más bien Sí. estamos respondiendo a una lógica más politizada, más incluso polarizada. Yo creo que me parece que Roberto, eso pero es lo interesante. En la pregunta, por ejemplo, de la emergencia, la gestión de emergencia, ¿te sentirías más tranquilo en un terremoto de emergencia? Eso igual habla de la gestión, en el fondo, más de emergencia o de catástrofe que nuestro país siempre requiere. Claro. Y ahí hay una medición distinta como Mira, por a la que ejemplo, estabas mencionando. ¿en qué atributos les va bien a Janet Jara? Eso. Se levantaría más temprano para enfrentar una dura jornada de trabajo. Es un atributo que tiene positivo. Se sentiría más segura compartiendo un viaje en carretera también. Te devolvería la billetera con toda la plata adentro. Bien. Te sentirías más tranquilo en un terremoto de emergencia. Janet Jara funciona bien. Irías a una fonda y bailarías una cueca. Es que es una tremenda bailarina. O Sí, sea, pues ahí gana por lejos. le va bien. Y se sentiría más cómodo, que cuida a su hijo. Son los atributos que Sí. le va bien a Eso es Janet machismo Jara. nomás. ¿Ah? Eso es machismo nomás, que ella cuidaría mejor a los hijos. Sí, hay algo de eso. Sí, claro, porque la mujer cuida mejor a los hijos. ¿En qué, Los le va papás bien, también podemos. ¿En qué le va bien a José Antonio Cast? Se levantaría más temprano para enfrentar una jornada dura de pega. También se lo asocia con José Antonio Cast. Sí. Se sentiría más seguro compartiendo un viaje en carretera. Comparten atributos con Janet Jara. Devolver la billetera perdida con la plata adentro también. En los dos que mejor le va te sentiría más tranquilo en un terremoto de emergencia. Es que eso voy con... Ese le va tema muy como de bien. gestión. Y si le prestaras plata, te la devolvería a tiempo, también le va muy bien. Y le confiarías la administración de tu sueldo o pequeño negocio. Es un atributo que también Sí. le va bien a José Antonio Cast. Le va muy mal a Cast, encontraría mejor chiste y elegiría la mejor playlist en un carrete. Oye. Esos son los atributos más débiles de José Antonio Cast. Es algo que parece que no, Sí. no esperaríamos No de él. engancha mucho por ahí. ¿Ah? Oye, ¿y a Harold Mike Nichols? A Harold Muy Mike divertido. Nichols le va bien Pero en lo que mejor invitarlo le va- a ver un partido de la selección chilena. Sí. Ese es el atributo que le va bien principalmente. Oye, está buena A esta Marco información Enrique para allá. le iría bien, como ya lo adelantó la Cata, encontraría el mejor chiste y también en elegir el mejor playlist para el carrete. O sea, los chistes y la playlist son de Marco. Johannes Kaiser tiene un desempeño más bien parejo, Parisi también parejo. Y en el caso de Evelyn Matei, en general, y nos pasa un poco lo mismo con los otros atributos, no tiende a destacar mucho en ninguno. Sí, por ejemplo, le va mejor en te sentirías más cómodo para que cuida a tus hijos, lo tiene relativamente positivo. Irías a una fonda y bailarías una cueca, también lo tiene positivo. No esperaríamos de ella que eligiera la mejor playlist, o irse de vacaciones o contar el mejor chiste. Tampoco parecen ser atributos propios de Evelyn Matei. Oye, está buenísimo esta información bajo llave que nos trajo hoy día Roberto. No es el único, ¿ah? Tenemos un segundo. Viene otro Tenemos un después. segundo, Tenemos un segundo dato Sí. bajo llave. Los quiero llevar a otro tema que trae la Plaza Pública Academ de este fin de semana, y es el malestar económico, que sumado a la inseguridad que vuelve a instalarse en la agenda tras el homicidio en Curacaví, impacta definitivamente en la discusión política y también en las prioridades del gobierno. Por ejemplo, ¿cómo califica la situación del empleo? ¿Mala o muy mala? Sube al 76%, muy buena o buena, también sube un poquitito al 21%. A la pregunta, ¿cómo calificaría usted la situación económica de los consumidores para poder comprar bienes y servicios? Que esta es una pregunta bien de expectativa, que es súper importante hacia el futuro de nuestra economía. Dice mala o muy mala, llega al 62%, venía a un 57%, y muy buena o buena baja del 35 al 30%. Este tema económico tiene harta implicancia en el electorado y conversémoslo, porque finalmente lo que le pasa a uno en el día, hoy día, a mí, es responsabilidad finalmente del gobierno de turno, ¿no es cierto? Del que está gobernando o tomando las decisiones hoy día. Por lo tanto, ¿es una semilla para un voto castigo, Roberto Isakson, o no? ¿Es eventualmente, o se puede correlacionar con la aprobación o desaprobación presidencial? Ese malestar, esa sensación del día de la ciudadanía. Bueno, yo creo que cuando uno mira cuáles son las dos principales prioridades que le vamos a pedir al próximo presidente de la República, vamos a coincidir probablemente todos que son principalmente dos, y es la bandera de Brasil: orden y progreso.
Los chilenos hemos entendido, probablemente y de manera creciente, que el crecimiento económico es fundamental para financiar derechos sociales, es fundamental para generar empleo y de alguna manera, desde mi punto de vista y quizás de una forma más bien simbólica, ¿cierto? Hemos entendido que mayor crecimiento económico es mayor empleo, que mayor empleo es mayor competitividad y por lo tanto aumentan las remuneraciones o los sueldos, y más sueldo es más bienestar, mayor capacidad de consumir, y eso se traduce en mayor bienestar. Nada nos hace más feliz a los chilenos que poder comprarnos el chaleco nuevo que tiene puesto Rodo hoy día, mi camisa, la chaqueta, esa preciosa chaqueta que tienes puesta, las Jordan, un departamento, una casa, un viaje, un auto. O sea, en el fondo el consumo hoy día está en nuestro ADN, es parte de nuestro día a día. Somos además un país muy consumista, Robert. Somos un país consumista y que vivimos del crédito. Y ¿cierto? Nos premiamos con las cosas. Exacto. Sí. Uno está Increíble. enojado o triste y se va a comprar cosas. Y te compras un dulce. 100%. Claro. Un snack. Vas al Claro Arena, ¿cierto? O al concierto de Kid Voodoo. Pues están todos los conciertos llenos, están todos los estadios cuando es de calidad, ¿cierto? Está lleno. En el Claro Arena 20.000, en el Nacional para ver a la U 40.000. ¿Te gustaría? Entonces yo Pero creo es que verdad, los chilenos nos premiamos mucho con nos eso. premiamos con consumo. Mucho. Y es una fuente de gratificación Totalmente. y de felicidad. Y lo que ha pasado durante los últimos 4 años, y creo que este gobierno y la ministra también en esto debería que hablar de Janet Jara, es que como que nunca fue una prioridad la generación de empleo y creo que Chile hoy día está viviendo una emergencia laboral. El desempleo está en casi 9%. Yo he hablado con un par de economistas y creo que se lo escuché públicamente, si no me equivoco, a David Bravo. David Bravo, que sabe mucho de esto, economistas de centro izquierda, de ex gobiernos de la Constitución, diciendo que nuestra economía debería estar con un desempleo bajo el 8%, bordeando el 8%, y que un desempleo de casi 10% es un desempleo que de una economía en recesión. Sí. Entonces, que no cuadra, ¿te fijas? Tenemos un desempleo de mujeres que está llegando a casi el 10%, un desempleo juvenil que bordea el 25%, informalidad en torno a casi el 30%, 26, 27, no me acuerdo el número exacto. Entonces, tenemos un problema de generación de empleo bien complejo. Y hemos ido aprobando al mismo tiempo leyes que tienden a rigidizar el mercado laboral, porque las 40 horas las queríamos, pero son rigideces del mercado laboral. La reforma de pensiones va a aumentar los costos laborales en 7 puntos. Entonces, el aumento del sueldo mínimo, ¿para qué decir? Entonces, le hemos ido poniendo rigideces a un mercado laboral que necesita generar formalidad y eso no lo hemos logrado. Veamos cómo esto se convierte en una semilla para eventualmente la elección presidencial, pero a la vuelta de la pausa. Estamos en Plaza Pública, en Infinita, hacemos un breve corte y ya regresamos. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder. Estamos de vuelta con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. Es Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder. Bueno, ya estamos de vuelta en Plaza Pública en Infinita junto a Roberto Isixson, gerente general de CADEM, y a Rodrigo Bravo, editor de política de Mega Media, analizando justamente las expectativas económicas. Si las expectativas, en el fondo futuras, son malas, crece la demanda por un cambio. Eventualmente esto es definitivamente un gatillo a la hora de la decisión del voto. Y abre también un espacio a opciones más populistas, a promesas como el sueldo mínimo, salario vital en torno a los 750.000 pesos, y así, ¿o no? ¿Esto mueve la aguja, Rodrigo? Cata, acaba de decir que Janet Jara es populista con esa medida, Bueno, pero es lo que ha dicho... que estructuralmente todos los economistas dicen que es imposible que podamos tener un Ahora entiendo salario mínimo que el 750. programa cambió, Lo cambió, la dijo, forma de sí, pero- financiamiento. pero Hasta mantuvo 750. Pero Claro, hasta mantuvo la 750. promesa de 750, Sí. pero cambió la forma de financiamiento. Ya no es Eventualmente aumento como del un sueldo mínimo, subsidio. sino que como Claro. un subsidio directo a las personas. Sí. Que es una transferencia, es como Chicago Boy la medida, de hecho. Sí.
Sí, ¿cierto? pues, muy poco comunista, digamos. Bien poco. Bien poco comunista. Sí, crecen los populismos y eso lo puede ver uno con figuras que no están en la primera línea, pero uno podría entender ahí lo que pasa con Franco Parisi. Me refiero en la primera línea de los que están liderando las encuestas. A Franco Parisi se le tilda como populista en distintos lados. Él lucha contra eso día a día. Con un relato que es bien convincente y que seguramente eso es lo que le ha permitido hoy día meterse en un tercer o cuarto lugar constantemente en las distintas mediciones, con ideas que le hacen sentido a la ciudadanía, pero que cuesta mucho explicarlas de cómo se concretan. Tú tuviste una conversación bien buena con él hace un par de días. Sí, y él a favor de los retiros, que a mí me impresionó mucho. Sí, porque él había sido contrario a los retiros. Sí. Y hoy día, ¿qué más populista hoy día que tener dentro de su equipo como una de las figuras más relevantes a Pamela Giles, que es la promotora de los retiros del 10%? Seguramente a Pamela Giles tampoco le gusta que la tilden de populista, sino que más bien de propuestas necesarias para la ciudadanía. Ya sabemos lo que ocurrió con los 10 retiros y cómo a medida que iban avanzando empezaron a perder apoyo del primero al tercero, que fue el último que se aprobó, y ya los después rechazados. En esa dinámica pareciera ser que se abre este espacio a populismo, pero yo dentro de las medidas que están los que lideran, salvo lo que tú mencionabas de Janet Jara, no veo en José Antonio Kast propuestas de ese estilo. No es que esté defendiendo al candidato del Partido Republicano, pero no veo ningún punto en particular que uno diga esto es populista, salvo prometer quizás cosas que van a ser difíciles de concretar en la inmediatez. Y por eso... Como las contribuciones. Como las contribuciones, como cambiar de un día para otro la sensación de inseguridad que tienen los chilenos. Eso es algo que se va a dilatar por harto tiempo. Nadie podría desconocer que este gobierno de Gabriel Boric es el que más ha avanzado en materia de seguridad, pero lo ha hecho de la mano del Congreso en muchas de estas oportunidades, así como acuerdo a la reforma de pensiones, también lo hubo en otros como la ley Naim Retamal. Y eso trae consigo que las decisiones o las propuestas que él está haciendo de manera casi inmediata se van a demorar en el tiempo. Y ahí vamos a ver cómo responde la ciudadanía a este plan de los primeros 90 días que él ha puesto sobre la mesa. Mira, respecto de las propuestas económicas de Evelyn Matei, el tema del impulso al crecimiento que ella plantea y la rebaja de impuestos corporativos también al asumir eventualmente también genera cuestionamiento por parte de algunos. O sea, hay anuncios que requieren de una mirada mucho más acabada para que se puedan concretar. Claro, ¿cómo se financia la reforma de pensiones? O sea, tú, bajar el impuesto corporativo y además hacer un recorte fiscal, que no me acuerdo el de Evelyn Matei, creo que es como en torno a 8.000 millones de dólares, súper ambicioso. Por decirlo menos. Ahora, pasó un poco desapercibido esta semana, pero nosotros tomamos algunos de los anuncios de los candidatos que están en su programa. Y preguntamos cuáles son los más considerados los más relevantes por parte de la opinión pública. Y mira, fíjate qué interesante. El primero es cerrar la frontera a la inmigración ilegal y expulsión de irregulares. Por lejos la primera. Frenar el crimen organizado la segunda. O sea, dos dimensiones de orden. Las dos están con mucha claridad, efectivamente, el programa de José Antonio Kast. El tercero, eliminar las listas de espera en salud. Eso está con claridad en el programa de Janet Jara, de Evelyn Matei y también, si no me equivoco, bien expresado en el de Kast. Cuarta, el ingreso vital de 750.000 pesos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece interesante qué es lo que pueda pasar en los debates. Sí. La ministra Jara no va a poder, o sea, la candidata Jara no va a poder escapar a que ella fue ministra del trabajo en un contexto de emergencia laboral. Yo creo que Evelyn Matei va a ir a por Jara. Yo creo que Franco Parisi, que ha destacado muy especialmente en la dimensión económica, en esos atributos, le habla de manera muy directa a esas personas que les faltan las lucas para llegar a fin de mes, que han tenido problemas con la pérdida de empleo. Hace 2 semanas nosotros preguntamos, el 80% casi de los chilenos conoce o tiene algún amigo cercano o familiar que ha perdido la pega durante el último año. O sea, esto es una dimensión bien de opinión pública general y yo me atrevo a anticipar que va a ser un tremendo tema, sobre todo en los debates. Sí. Y aquí Jara va a tener que llegar bien preparada. Preparada, la típica pregunta de debate, ¿a cuánto está el kilo pan? Claro. Esas preguntas siempre las tienen que preparar y yo creo que ya están acostumbrados a prepararlas. Kast debe haber aprendido ¿a cuánto está el litro de encina? Habrá aprendido Kast cuál el PIB tendencial, que fue una pregunta clave en el último debate. Sí, que hizo Juan Manuel Astorga. Sí, se equivocó en eso. Sí. Momento de dato, Cata, ¿no? Momento de dato o información bajo llave que nos trae a esta hora Roberto Isixson. Tenemos información bajo llave. Esta es la información bajo llave de Plaza Pública en Infinita. Oye, bueno, a propósito de esta idea
de que, y lo conversábamos con los atributos, de si tenemos buenos candidatos, malos candidatos, o si en el fondo esta es una elección muy polarizada. Hicimos una sola pregunta para cada uno de los candidatos, desde con qué palabra, una sola, tú asocias a Janet Jara, José Antonio Cast, Evelyn Matei, Parisi, Kaiser, etc. Y nos llamó mucho la atención los resultados, porque primero son muy distintos. Si eres de derecha o si eres de izquierda, ¿cierto? Si eres de centro, si eres independiente. Y en general, cuando uno ve los resultados a nivel general, a nivel total muestra, de total opinión pública, son bien pesados los chilenos con los candidatos. Son muy duros, súper duros. Por ejemplo, ¿cuál es la principal palabra con la cual se asocia a Janet Jara a nivel de opinión pública general? Comunista en primer lugar, y aparece el concepto mentirosa. Sí. Y el concepto mentirosa aparece en todos y cada uno de los candidatos presidenciales. Ahora, claro, cuando vemos solo aquellos que se identifican con la izquierda o la centroizquierda, aparecen otros atributos que son positivos. Honesta, confiable, inteligente, preocupada, preparada, presidenta, confianza. Y esto da cuenta, ¿cierto?, de este tiranteo que existe entre el público general y luego aquellos que en el fondo están más cerca de votar por ti. ¿Blanco o negro? Blanco o negro, sí, impresionante. Como que no hay gris. No hay gris, entonces llama mucho la atención. Evelyn Matei. Espérate, yo antes quería hacer un punto. Sí, ¿ser comunista es bueno o malo? Bueno, ¿cómo se lee eso finalmente? Yo creo que es una descripción neutra en algunos casos y en otros es negativa. Por ejemplo, si para la derecha la principal palabra es comunista, yo no lo leería en positivo, claro, ¿cierto? Para los del centro, comunista tampoco parece ser positivo. En la izquierda puede ser positivo, en independiente puede ser más bien neutro, no lo sabemos, pero yo diría que si Jara quería ser la candidata de la socialdemocracia, no lo está logrando. No lo va a lograr, ¿cierto? Sí. Parece difícil lograrlo, porque en todos los grupos la principal palabra es comunista, ¿cierto? ¿Cuál es la principal palabra de Evelyn Matei? A nivel de opinión pública general, mentirosa. Al igual que Janet Jara aparece con mucha fuerza. Después aparece que de derecha, experiencia. En la derecha, entre los identificados con la derecha aparece la experiencia, inteligente, me gusta. Que es de centro, dice la gente. Que es de centro. En el centro, de nuevo, experiencia, los independientes la encuentran más bien mala, no les gusta. Entonces, de nuevo, aparece este concepto detrás, que es muy duro. Muy duro. Muy duro. Pero es tan polarizado, me parece a mí, como la elección misma. O sea, o sí o no. Exacto. Me gusta, no. Y si no me gusta, es mala. ¿Cuál es la palabra que más se repite con Antonio Cast? Fascista. Fascista. Mentiroso también aparece. Pero en los identificados con la derecha, y que también se marca algo en la gente del centro, pero principalmente en la derecha aparece bueno, inteligente, futuro, orden, esperanza, aparecen algunas palabras más positivas, pero en el global, ¿cierto?, tenemos de nuevo palabras negativas. Sí. En Parisi, ¿cuál es la principal palabra de Parisi? Mentiroso. Oportunista, mentiroso. En la gente de centro aparece la palabra economista, excelente. En los independientes el concepto inteligente. Oye, todo esto son respuestas espontáneas. Espontáneas. Nosotros solo le pedimos, dígame una palabra de lo que usted piensa sobre. Entonces, hay mucha dureza sobre los candidatos. Sale payaso por ahí también. Sí, en la gente independiente. Sí. Y en Johannes Kaiser, extremista, extremo. Desde la izquierda dicen nazi. Pero me llama la atención. Bueno, sí, es que sí. Pero en la derecha aparece directo, valiente, sí, ¿cierto? Aparecen otros conceptos en el centro, bueno. O sea, sí, entonces, aquí uno se pregunta, ¿no nos gustan los candidatos que tenemos? ¿O esta es una elección que realmente está muy polarizada, muy identificada con en el fondo, yo voto por y por lo tanto lo apoyo a morir, digamos, pero el resto del 60% de la opinión pública que no te vota en esta primera vuelta es muy dura, o sea, no es neutra. Me llama la atención, fíjate, no tenemos... Luna de miel muy corta para el que vaya a asumir. Bueno, el presidente Boric tuvo una luna de miel de 3 semanas. Sí.
3 Entonces, semanas lo duró hemos- la sí, bonanza. lo conversamos con Roberto en su minuto. Sí. Y eso fue cuando... Las primeras 3 semanas de marzo. Sí. Sí, Punto. el episodio Nada de más. Iscasiche de la Araucanía. Sí. Sí. Claro. Está difícil... Rechazo al quinto retiro. Ah, Después- claro. Yo tenía una inquietud, porque me acuerdo, Roberto, que conversamos hace un tiempo de este voto emocional. Y acá uno ve en este mapa conceptual mucha emoción. Si uno se quedara con esto, yo no sé por quién quiere votar la gente. Lo que pasa es que tenemos que, yo creo que entender también que lo que muestra esto es al 100%, ¿cierto? Son los grandes números. ¿sí? Ujú. Entonces, claro, hay un 30% probablemente de asociaciones positivas a Jara, 70% parecen más bien negativas. Un 30% positivas a Kast, las otras son negativas. Entonces, por eso predomina la negatividad. Es todo el que no vota por ti parece más bien querer pegarte un coscacho. Pero y esa es la dinámica de la primera vuelta, ¿cierto? Que es mucho más emocional, el voto es más identitario, pero la dinámica de la segunda vuelta es distinta. Porque ahí empieza más bien a primar argumentos más bien racionales, o el voy a votar por para que no salga El voto rechazo. el voto rechazo. Entonces, en el fondo, la segunda vuelta es mucho más pragmática Sí. que la primera vuelta. Si no, esto se resolvería en primera vuelta. Sí, O sea, tú te debes decir que haciendo esta medición en segunda vuelta sería un poco Yo creo que distinta. sería completamente distinta. Completamente Sí. distinta. Hablemos de la Sería segunda muy, vuelta. muy, muy distinta. En un momento más estamos en Plaza Pública en Radio Infinita. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo en la 100.1. Seguimos en Plaza Pública en Radio Infinita. Dejamos pendiente el tema de los escenarios en segunda vuelta a la luz de los resultados de la encuesta Academ que estamos analizando y conversando hoy día con Roberto Isixson en este espacio y Rodrigo Bravo. Matei versus Jara. ¿Cómo le va a Matei versus Jara? Tenemos, mira, yo creo que de nuevo un escenario de bastante estabilidad. Así que primero en términos generales. Ya, volviendo Kast- como a lo que habíamos hablado al principio. Casi Matei le ganan a Jara. Ujú. Parisi empata con Jara. Y Kaiser pierde con Jara. Y también lo volvimos a medir, hace tiempo que no lo medíamos, desde julio que no lo medíamos, ahora lo volvimos a medir, casi le ganaría a Matei. Esos son como los tres escenarios más probables, ¿cierto? Que se pueden dar. Casi le ganaría a Jara 44-31, todavía hay mucho indeciso. Ahí sí que hay indeciso, en Y segunda eso vuelta. significa que Kast hoy día no está recogiendo todo el voto de Matei, no recoge todo el voto de Parisi. Claro. O sea, habla de nuevo, un escenario que puede ir cambiando en el tiempo. Sí. Evelyn Matei le ganaría a Jara por 7 puntos, no por la distancia de Kast, que son 13. Sí. No tiene Acá cambios solo relevantes. 7, pero sigue ganándole a Jara 40-33, también con mucho indeciso. Franco Parisi empata a 33 con Janet Jara. Johannes Kaiser pierde por 6 puntos con Janet Jara, 36-30. Entonces, primero, yo creo que también es importante entender que la primera vuelta tiene una dinámica, las segundas vueltas tienen otra dinámica, por lo tanto, estas preguntas de segunda vuelta, desde mi punto de vista, son más bien climáticas que una proyección de lo que pueda pasar realmente en la segunda vuelta. Sí. Con climática te refieres a la sensación de Más bien ahora. claro, es como una sensación de ambiente, refleja más bien el clima de opinión, ¿te fijas? La conversa, La conversa. de sobremesa. Claro. ¿Y cuánto pesa el apoyar a quien va ganando? Bueno, pesa, y yo creo no sé, de hecho nosotros titulamos esta semana más bien con el quién cree que será. Yo creo que eso muestra en el fondo un potencial. Y en Ay, ese, sí, y te quiero preguntar sobre sí, eso. 38% dice Sí. hoy día José Antonio Caz, son Sí. casi 10 puntos más de lo que marca la intención de voto Y su primera Jara, vuelta. sí. Y también mejora un Sí. poquito, no, porque ya Jara está como alineada. Entonces, a mí me parece, y esto lo hemos visto en las elecciones anteriores, digamos, que una vez que conozcamos a los candidatos que ganaron la primera vuelta y pasan a segunda, la dinámica de esta pregunta va a ir cambiando, va a disminuir la cantidad de indecisos, va a ser importante el apoyo de Matei o de Kaiser o de Parisi a la candidatura de Kast en el caso de que se confirme el escenario de primera vuelta actual. Entonces todo eso va a ir influyendo, y ahora, con una velocidad muy distinta a la de la primera vuelta. La primera vuelta dura prácticamente 2 años. Sí. Y en Sí. cambio, la segunda vuelta dura Un mes. 3 semanas. Claro, En 3 semanas esta cuestión se decide por un lado para otro. Oye, la expectativa presidencial espontánea, lo que estábamos hablando recién. Kast sigue siendo visto como el más probable próximo presidente, retrocede levemente de 39 a 38%. Jara sube de 24 a 28%, con una mayor expectativa. Y Matei cae del 12% al 10%. Hay como un traspasaje ahí. Yo creo que esta pregunta refleja bien lo que ha sido
probablemente durante todo este 2025 la evolución de la elección. Porque fíjate que en el 25 de abril, el 36% de los chilenos creía que Evelyn Matei iba a ser la próxima presidenta de Chile. Ese 36% se convirtió en un 10%. Son 26 puntos verdad, menos. La baja contundente. En cambio, en la misma fecha, abril, 25 de abril, solo el 12% creía que José Antonio Cast iba a ser el próximo presidente de Chile. Eso se convirtió en un 38%, son 20... Eso de abril a la fecha. Claro, de abril a la fecha, 24 puntos más. Impresionante. O sea, lo que perdió Matei, lo ganó todo José Antonio Todo Cast. José Antonio Cast. Y en el caso de Janet Jara, que antes de la primaria estaba en 3%, una semana después 11%, gana la primaria, se va al torno del 25%, se ha mantenido relativamente estable durante las últimas 5 semanas en esta expectativa de triunfo. Entonces, en el caso de Cast es probablemente el más interesante, porque es, como decíamos al principio, si yo estoy marcando 28% de intención de voto en primera vuelta, 29, 28, y el 38% cree que será, uno podría decir, bueno, tiene un espacio de crecimiento, tiene que ir a José Antonio Cast debería estructurar su campaña para ir a por todos aquellos que cree que será, para que termine votando por él. En la segunda vuelta. No, en la primera. La primera. En la primera. O sea, si tú quieres crecer, superar la barrera del 30, yo estaría preocupado de esos 8 o 10 puntitos que creen que voy a hacer, pero no están votando por mí. Identificar bien quiénes son, por qué no los tengo, ¿cierto? Y cómo podría llegar a ellos. ¿De dónde vienen principalmente esos votos? ¿Y de dónde vienen, crees tú? Yo no le he hecho un zoom, pero me puedo comprometer al próximo programa a hacer un bajo llave. Está bueno. Es el cruce de el quien cree con el por quién va a votar y de dónde viene bueno. esos 10 puntitos de José Antonio Cast. Podemos dejarlo comprometido Ya, para, pues, Roberto. claro, como para información más Oye, apoyada. estamos en este programa que hacemos todos los lunes para ustedes a partir de las 8 en Radio Infinita, con Rodrigo Bravo, con Roberto Isixson, mirando el detalle de la encuesta CADEM, del pulso de la ciudadanía, también respecto a los temas más importantes de la semana. Y en la encuesta anterior teníamos que la noticia más mencionada había sido el empleo, y cambió al homicidio de Curacaví. Y tenemos acá muy reciente, además, el asesinato a un trabajador de la forestal de CMPC ocurrido el fin de semana. Tenemos mucho por delante todavía y esto es súper dinámico, pero hay un cambio en el foco noticioso también y preocupación de la gente desde el empleo al tema de la seguridad. Yo creo que son los dos. O sea, que puede que un ratito uno pase al otro, de acuerdo a la contingencia. La semana pasada vimos la discusión entre Jara y Matei y las proyecciones y las propuestas de 1 millón de empleo que tuvo que salir a explicar Evelyn Matei hoy día. Y claro, hay hechos muy recientes en materia de seguridad que reflejan que todavía es la preocupación más importante para los chilenos. El homicidio de Curacaví, ya hemos tenido varios episodios muy mediáticos. Que para llevarlo en simple, la televisión llenan horas de cobertura. Y eso, por supuesto, hace que la gente los tenga mucho más frescos. Y lo de Curacaví fue bien dramático, digamos, con un alcalde además cobertura. Que ha querido ser protagonista de la noticia. Muy cuestionado. Muy cuestionado por lo que pasó el fin de semana, que finalmente, de alguna manera, él detuvo a uno de los involucrados en el episodio. Hay hechos que hoy día los candidatos están mirando con cuidado, pero que no hay cómo comprometerse a que los va a solucionar. Pero si uno mira para atrás, salvo la tragedia de los mineros, que por supuesto tomó muchos días de cobertura, en general nos vamos con temas que tienen que ver con el bolsillo de los chilenos, incluida, por ejemplo, la renuncia del director de Impuesto Interno por pago de contribuciones, porque es un tema que todos dicen, chuta, yo tengo que pagar las contribuciones y este caballero no las pagaba, a el homicidio de Curacaví. Nos vamos en empleo, delincuencia y temas que creo que no hay ni una duda que van a ser la prioridad para los candidatos en lo que viene de elección y lo que nos queda de campaña. Sí, pues, totalmente. ¿Roberto? No, estamos haciendo un estudio. Vamos a aprovechar de hacerle promoción a Narrativa, que es la agencia de comunicaciones, la José Ochea, todo el la José equipo. Ochea y ese equipo van a cumplir 1 año. Entonces estamos haciendo un estudio sobre las audiencias que vamos a presentar el 4 de septiembre. Entonces estábamos mirando cómo se comporta el contenido que hoy día los medios de comunicación están principalmente ocupando el espacio. Delincuencia, economía internacional, muy fuertes. Pero me llamó la atención, fíjate,
lo bajo del deporte. Ah. Cuando yo hace muchísimos años hacía estos análisis. Me duele eso Hace que estás 15 diciendo, años que hacía estos Roberto. análisis, el deporte estaba muy presente en la pauta de los noticieros centrales. Sí. Y hoy día parecía muy disminuido, Mira. fíjate. Me llamó la atención. Hay que hablar más de un poco running, deporte. encuentro yo. No sé si Más de running. Hay que hablar más de running. o nos está yendo mal el fútbol y Claro, no hay Menos triunfo, fácil. no, triunfo, no hay emoción. Bueno, no hoy hay, día ya que- nos hay- quedamos sin grandes chilenos en el exterior. Además, hoy día la oferta entrega de información fútbol es mucho más amplia que Claro, la que pero- conocíamos pero nosotros. tú- de hecho, tú asociada a los ves, claro, noticieros tú centrales. ves en Google, por ejemplo, cuáles son las principales búsquedas de los chilenos. En general, el fútbol está siempre en los primeros 3 lugares. Súper Fútbol hiper internacional, viralizado. cómo le Las fue al imágenes, Manchester City, los al goles. United de los goles, Sí, po. cómo le va a Colo Colo, a la U, a la Católica. Pero en los medios de comunicación Es que sale bien castigado. antes podíamos solamente ver los goles en el noticiero central y hoy día yo creo que se viraliza todo mucho. Muy rápido. No, claro, en Instagram ya temprano, tienes todo. rápido. En Me Instagram. llamó la atención, fíjate No sé, eso. pienso que puede ser eso. Interesante. no sé. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos este que hablar país, más de running. Hay que hablar más de running. Sí, de todas Fíjate que en maneras. el rating hoy día, que nosotros tenemos en la televisión nueva medición de rating, los estudios dicen que, por ejemplo, la política hoy día es un elemento bien clave, cosa que a mí me pone orgulloso y contento para poder tener mayor espacio de cobertura, porque es un tema nacional, Claro. no es un tema local. Por ejemplo, en Y términos de... llevamos 5 o 6 años arriba de la pelota. Arriba de la pelota hace mucho rato, entonces se está midiendo también más a nivel territorial a lo largo del país que más centralizado como era el rating anterior. Oye, yo quiero una cuestión importante. Si sacamos la cuenta, en los últimos 5 o 6 años llevamos como 7 elecciones, cuando estábamos acostumbrados a tener una. Sí. Si yo pediría por favor a la política que nos den un respiro y que esta sea la última, al menos por los próximos 3 años. ¿Cierto? O sea, esto de estar votando plebiscitos, 2 plebiscitos, 2 elecciones de consejeros, fue un desgaste grande. Yo creo que la gente está más politizada, po. Sí. Está más conectada con la política. Es cierto. Y eso, bueno, lo decíamos la semana pasada, ¿cierto? Se refleja en la cantidad de indecisos, po. Si el 2021 había un 26% indeciso y hoy día solo es un 9, 10%. Te iba a preguntar porque bajó del 11 al 9. Bajó el de 11 al 9, eso se mueve. La próxima semana podría ser 10, digamos. Podría ya, ser pero- 11. Pero, encuentro que está Pero súper- está bajo en relación. Antes era un cuarto, ahora es uno de cada 10. O sea, de ahí nació nuestro 100 indecisos, por Ahí ejemplo. nació el Ah, te Sí. Los indecisos se justificaba porque los indecisos iban a definir las elecciones y hoy Toda la día razón. ya prácticamente no Está hay. definido. Sí. Pero 100 indecisos para segunda vuelta, ¿cómo lo ves? Bueno, y hoy día se justifica Sí. porque hay un tercio. Sí, pues totalmente. Oye, estuvo muy bueno Plaza Pública en Infinita, nuestro segundo capítulo de todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias por habernos acompañado, Rodrigo, a ti, Roberto. Muchas gracias. Nos vemos el Volvemos a lunes. encontrar el lunes. próximo lunes con todos los desafíos que tenemos por delante. Chao, chao. Aquí termina Plaza Pública en Infinita. Arrancamos la semana con los datos que mueven la agenda con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder.